Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más estamos aquí y es para compartirles un mensaje. Un mensaje más de la palabra de Dios. Y el mensaje que hoy les quiero compartir a todos ustedes es el siguiente. Y lo he titulado de la siguiente manera: cuidado y atención. Mucho cuidado y mucha atención. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos finales. Lamentablemente vivimos tiempos donde parece imperar el engaño, la mentira, la falsedad, el mal. Y viene tan disfrazado que si no lo vemos con la lupa de la palabra de Dios, y si no lo vemos por medio de la revelación del Espíritu de Dios, si no lo vemos por la inspiración del Espíritu Santo, por la inspiración de Dios, por la revelación de Dios, fácilmente seremos confundidos, fácilmente seremos engañados. Por eso debemos, hoy más que nunca, procurar realmente ser espirituales, procurar realmente tener a Dios, estar con Dios, contar con el Espíritu de Dios de verdad, genuinamente, contar con la revelación de Dios verdaderamente. Es demasiado necesario una intimidad con Dios real. Por eso es necesario orar, orar, orar y orar al Creador, a Dios, al que nos hizo, al que nos dio la vida, al que nos da la respiración y todo. Es importante que nos aseguremos de una estrecha relación real con nuestro Creador, con Dios, y que nos aseguremos de que sea con Él que tengamos esa relación, que sea con Él que tengamos buena comunión, que sea con Él que caminemos día a día. El mensaje que les quiero compartir es el siguiente, y el título es el siguiente: cuidado y atención. No todos los milagros son de Dios ni de parte de Dios. Por eso, no nos dejemos llevar solo por los milagros. Los milagros que son de Dios son realmente específicos y especiales. Los milagros que son de Dios son con un propósito y un plan claro. Los milagros que Dios hace siempre serán con el propósito de traer salvación a alguna o a algunas almas o a muchas almas. Por eso en esta hora yo quiero que usted me preste un poco de su atención y entienda esto, que es un tanto delicado y complicado de entender, de comprender y de asimilar. Pero es necesario que prestemos atención y que tengamos mucho cuidado. Y que Dios nos ayude a no dejarnos llevar por las falsedades. Que Dios nos ayude a no dejarnos llevar por el engaño y la mentira, que, como siempre lo he dicho, últimamente está demasiado disfrazado, que no tan fácilmente se puede distinguir, que no tan fácilmente se puede uno dar cuenta que es engaño, porque el engaño viene tan disfrazado que se parece tanto a la verdad. Pero dije, se parece, no es. Se parece a la verdad. La mentira se parece a la verdad. Se parece, óigalo bien, no confunda, se parece. Pero si lo examinamos a profundidad, vamos a descubrir que es mentira, que es engaño, que es falsedad. El mal viene demasiado disfrazado y se parece a bueno. Pero si lo profundizamos y lo examinamos a profundidad y lo examinamos a la luz de la palabra de Dios y lo examinamos yendo en oración a la presencia de Dios, vamos a acabar dándonos cuenta
que es mal y que no es bueno, que viene del enemigo y que no viene de Dios. Atención, mucha atención, cuidado y mucho cuidado, mis hermanos en todo el mundo, cristianos y cristianas, siervos de Dios y siervas de Dios, iglesia de Jesucristo, alerta. Aún a ustedes, los amigos, las amigas, atención. No nos dejemos llevar simplemente por una emoción, por ver cierto milagro. No, tenemos que analizar y examinar profundamente. Y no solamente debemos profundizar y analizar y examinar con nuestro propio conocimiento o capacidad. No, debemos de examinarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Y todo lo que vemos y oímos, y todo lo que pasa y sucede a nuestro alrededor, y todo lo que pudiera tal vez como humanos hacernos admirar e impresionar, no nos dejemos llevar así fácilmente, arrebatadamente, no. Llevemos todo a la luz de la palabra de Dios a examinar, y con la lupa de la palabra de Dios descubramos si es de Dios o no es de Dios, si es Dios o no es Dios. Necesitamos mucho una real, buena e íntima comunión con Dios, una buena relación con Dios. Necesitamos orar, pero orar de verdad y orar al Dios del cielo, al Creador, al que nos hizo, al que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es algo muy importante que aseguremos, que no estemos dispuestos a aceptar los supuestos bienes de cualquier parte, no. Que solamente estemos dispuestos a aceptar los bienes reales y genuinos que vengan del cielo, que vengan de Dios, que vengan de parte de Dios y solo de Dios. Y si algún bien por ahí, según viene falso, que lo sepamos distinguir, descubrir y lo podamos rechazar, aunque pareciera que nos convenga, aunque pareciera que nos favorezca, aunque pareciera que nos beneficie. Pero si no viene de Dios el supuesto favor, el supuesto beneficio, la supuesta bendición, el supuesto milagro, si no viene de Dios, rotundamente hay que rechazarlo, porque nos acabará destruyendo, nos acabará dañando, perjudicando y hasta condenando si no nos arrepentimos a tiempo, si no reaccionamos a tiempo. Por eso, mucho cuidado. No todos los milagros que se llevan a cabo y que se dan a lo largo y a lo ancho del mundo son de Dios ni de parte de Dios. Y quiero comprobárselos con la palabra de Dios. Vamos a leer segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos, dice aquí, los versículos 3 hasta el versículo 12. Mira, vamos a leer todo esto para que usted entienda y comprenda. Dice así, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, dice así: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues,
les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Miren, amados hermanos, aquí hay algo muy serio y demasiado importante. Por eso es importante que usted y yo demos oído hoy a Dios de verdad. Que demos oído a la verdad y que procuremos la verdad y asegurarnos de recibir nosotros la verdad. Y que no nos engañemos al recibir cualquier cosa y tomarlo como verdad. Porque mire, aquí hay algo muy importante. Leí todos estos versículos de la palabra de Dios para que entendamos. Pero yo quiero enfocarme. Miren lo que dice el versículo 4. 3 y 4 dice: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice aquí: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Jesucristo. No va a venir antes de que la apostasía esté en todo su apogeo en este mundo. Algo que ya estamos mirando que se está moviendo terriblemente en el mundo. Apostasía. Y esa apostasía que realmente se ha levantado para confundir y distorsionar la verdad terriblemente. Y hacer parecer la mentira como verdad. Eso es la apostasía y lo vemos en el mundo. Ahora ya la mayoría dice: ya no sé a quién creerle. Ya no sé a quién hacerle caso. Ya no sé con quién irme. Ya no sé realmente quién tiene la verdad y quién realmente me habla la verdad, porque la confusión en el mundo está terrible. Bueno, la apostasía está en todo su apogeo en el mundo, y esto nos quiere decir que Cristo está a las puertas. Pero aquí dice algo muy importante: porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mismo Satanás encarnado. Dice el versículo 4: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios. Mira, aquí está el punto importante. Dice: oponiéndose. Este ser maligno viene dispuesto y resuelto a oponerse rotundamente contra Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Aquí llegamos al punto donde a veces les he dicho que el enemigo hasta ahora todavía ha estado aceptando adoración disfrazada detrás de dioses falsos, de ídolos y de cuantas cosas. Pero el enemigo está llegando al punto que ya quiere adoración directa. De una vez quiere que la gente, si lo va a adorar, que lo adore directamente, ya no disfrazadamente. Por eso dice aquí que va a llegar al punto que él se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Ya no va a permitir que se adore a ninguna imagen tampoco. Aunque él sabe que a través de una imagen, algún ídolo, alguna estatua que la gente adora, nosotros como cristianos sabemos que cualquiera que hace esto está adorando al enemigo, está adorando a Satanás disfrazadamente. No está ahí el diablo literalmente que se pueda mirar, que se pueda ver, pero detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, detrás de cualquier cosa que se adora, que no es realmente el Dios vivo y verdadero, detrás de esa falsedad está el mismo Satanás recibiendo esa adoración. Pero el enemigo está cansado y ya no quiere adoración disfrazada. Él ya está, a hoy más que nunca, reclamando adoración directa a Él, adoración clara a Él. Y aquí está diciendo, dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios. Óigalo bien, el enemigo quiere ocupar el lugar de Dios, cueste lo que cueste, sea como sea. Está dispuesto y resuelto a sacar a Dios, al Dios verdadero, del marco. Y lo vemos en el mundo. Los gobiernos, la sociedad,
están queriendo sacar a Dios y en nombre de Dios y a los que siguen a Dios, a sacarlos fuera. Se quieren quedar con simples religiones, pero Dios fuera. Pueden hacer, todos los gobiernos pueden llegar al punto de aceptar religiones, pero a Dios lo rechazan rotundamente. Aquí está lo que dice la palabra del Señor. Dice, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Óigalo bien, haciéndose parecer Dios. Dice más, ¿no os acordáis cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, ¿quiénes? Nosotros, los que escudriñamos la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, el misterio del anticristo, del mal. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces, dice, será manifestado aquel inicuo, el enemigo, Satanás. Óigalo bien, el cual el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aclara las características de ese inicuo, de ese ser maligno, malvado. El versículo 9 dice, aquel inicuo cuyo advenimiento, óigalo bien, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Óigalo bien, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Y mire aquí, lo siguiente es de verdad que es terrible. Dice aquí, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia. Óigalo bien, dice con grande potencia y señales y milagros. Milagros, óigalo bien, milagros. No solo Dios. No todos los milagros que se dan en el mundo son de Dios ni de parte de Dios. Cuidado, mucho cuidado. Por eso no nos dejemos llevar solo por milagros. Los milagros que son de parte de Dios vienen acompañados de sumisión a Dios, sujeción a Dios, obediencia, santidad completa, interna y externa. Los milagros que realmente son de Dios y vienen de parte de Dios, vienen acompañados de una vida santa, de una vida entregada realmente a Dios, de una vida pura, de una vida consagrada, de una vida apartada de todo lo malo. Esos milagros que vienen acompañados de esto que les he mencionado, no hay duda que esos milagros vienen de Dios. Pero donde hay milagros, pero no hay santidad, se ignora la santidad, se tiene en poco la santidad, no se procura la santidad, esos milagros puede que sean mentirosos. Vuelvo a repetir, Dios cuando hace milagros son para obrar salvación en las almas. Si no va a haber salvación, si no va a haber milagros de salvación, Dios tampoco va a hacer milagros de sanidad. Porque Dios cuando hace milagros de sanidad o de otra índole es para convencer a alguien que Él es Dios y para que él o ella se conviertan a Él. Y más que reciban un milagro de sanidad o de otra índole, reciban el milagro de la salvación y de la vida eterna, de la salvación de su alma. Pero el enemigo astuto también, que siempre ha querido parecerse a Dios, con el poder limitado que tiene, logra hacer ciertos milagros, pero los hace también con un fin específico, y es de engañar, de confundir y de arrastrar a la gente a la perdición. Cuidado con esto. Aquel inicuo, dice el versículo 9 de 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, oígalo bien, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. El 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, óigalo bien, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que le pensaron tanto en recibir a Cristo,
Aquellos que le pensaron tanto para recibir a Dios en su corazón, para recibir la verdad, y están entre que sí, entre que no, y acaban rechazándola. Dice la Biblia que a ellos les será concedido ver este tipo de milagros mentirosos y ser arrastrados por ellos, por cuanto rechazaron la verdad y no quisieron nada con Dios. Dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Mire, milagros mentirosos van a ser vistos y tomados como milagros de parte de Dios, como milagros de Dios, y la gente va a ser arrastrada. Y aún hoy la gente es arrastrada. Donde hay milagros, ahí es donde se junta la multitud, la congregación grande de gente. ¿Por qué? Porque, no, hombre, ahí hay admiración, ahí hay expectación, ahí, no, hombre, dicen, no, aquí sí está Dios. No siempre donde hay milagros está Dios. No, por eso no nos dejemos llevar solo por puros milagros o simples milagros. Los milagros de Dios, vuelvo a repetir, siempre vendrán respaldados por los frutos de Dios, por los frutos del Espíritu Santo. Si hay milagros y vienen respaldados por los frutos del Espíritu Santo, entonces esos milagros vienen de parte de Dios. Si hay milagros y la gente se convence, se convierte a Dios y recibe realmente a Dios, la verdad de Dios, entonces esos milagros realmente vienen de Dios. Pero si esos milagros que suceden, solo suceden y hay gran emoción porque suceden, y la gente sigue igual y no cambia y no es diferente y no se entrega a Dios y sigue en sus maldades, esos milagros fueron mentirosos. Esos milagros fueron falsos. Solamente fueron para mantener la gente ahí y crea que ahí está bien, que como sucedió cierto milagro, creen que es Dios, aunque no haya sido Dios, y se quedan ahí. Aunque sea la mentira, se quedan ahí porque creen que como hubo un milagro, creen que ahí es de Dios y ahí está la verdad. ¿Y qué es la verdad? Simplemente porque sucedió un tal o tal milagro. Cuidado con esto. Aquí está diciendo claramente que el enemigo, para engañar y confundir, también hace milagros. Dios hace milagros para convencer, convertir y para salvar. El enemigo hace milagros para engañar, para confundir y para condenar. Cuidado con esto. Y vamos a otra parte de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Algo más que quiero compartirles. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice los versículos 11 hasta el versículo 16. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, 11 al 16. Leemos que dice de la siguiente manera: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adorase a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Continuamos 17 y 18, dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre. El número de ella es 666.
cuando el anticristo venga y aparezca en el mundo, cuando el mismo diablo se ha encarnado y se siente en el trono del mundo para gobernar, va a venir, como ya lo mencionábamos en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Va a venir haciendo milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales. Por eso la gente va a ser arrastrada por él. Porque la gente, lamentablemente, si hay un milagro, ahí van o ahí vamos corriendo. Por eso tengamos mucho cuidado y no vayamos detrás de los milagros. Asegurémonos de ir detrás de Dios. Asegurémonos de ir detrás de la verdad. Con milagros o sin milagros, debemos decidirnos quedarnos con Dios e ir y caminar con Dios, aunque no hubiese milagros. Si hay milagros, gloria a Dios, bien recibidos, pero que vengan de parte de Dios. Pero si Dios no le placiera hacer milagros, pero lo importante es que estemos con Dios, que nuestra alma esté asegurada con Él, que nuestra salvación esté segura. Es lo importante. No nos dejemos llevar por simples milagros sin salvación. No nos dejemos llevar por simples milagros que nos vayan a traer detrás condenación y perdición eterna. Cuidado. Aquí mira, encontramos algo muy importante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Miren, el enemigo nunca va a venir a presentarse con cuernos y cola y todo feo, horrible y espantoso. No, el enemigo siempre va a querer venir presentándose como Dios y haciéndose parecer como Dios. Ya lo vimos en 2 Tesalonicenses 2 y ahora lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13. El enemigo siempre va a venir tratando de imitar a Dios, pareciéndose a Dios, presentándose como Dios y hasta tratando de hacer las obras como las de Dios, que se parecen a las de Dios, pero aclaro, no son obras de Dios. Trata de imitar a Dios. Lo que hace se parece a lo de Dios, pero profundicemos. Por eso siempre he dicho, no tomemos a la ligera, ni rechacemos a la ligera. Examinemos a profundidad. Examinemos a profundidad, a la luz de la palabra de Dios, lo que tenemos enfrente, antes de recibir o de rechazar. Antes de aceptar o desechar, examinemos, profundicemos, analicemos, consultemos con Dios en oración y vayamos a la palabra del Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Lo que tenemos enfrente, por muy encantador que sea, por muy grande y emocionante que sea o que parezca, no debemos de aceptarlo a la ligera o rechazarlo a la ligera. Hay que llevarlo a las plantas de Cristo. Y si Dios nos confirma que viene de Él, adelante, abrámosle el corazón, abrámosle las puertas del corazón de par en par, porque es Dios y viene de Dios. Pero primero hay que asegurarnos. Primero hay que asegurarnos, hermanos, que Dios nos dé la iluminación, la revelación, la inspiración y la visión clara espiritual para distinguir claramente. No vaya a ser que el enemigo venga con un milagro o algunos milagros mentirosos y nos vaya a embelezar, y nos vaya a emocionar, y nos vaya a arrastrar, y nos vaya a acabar llevando a la perdición con él. Cuidado, por eso mire, mucho cuidado. Después vi otra bestia, dice aquí la Biblia, Apocalipsis 13:11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Se veía humilde, sencillo, pero cuando hablaba, dice que hablaba como dragón. Todo soberbio, altivo, prepotente, doble apariencia, doble cara. Se hacía parecer como que él era Dios, pero no era Dios. Entonces tenemos que poner cartas en el asunto y tenemos que procurar una visión real, espiritual, clara. Que Dios nos dé una visión espiritual clara para ver bien, para distinguir bien entre lo limpio y lo no limpio, entre lo inmundo y lo santo.
y lo sagrado. Que podamos discernir claramente entre lo santo y lo profano. Dice aquí: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Máscara, traía disfraz, se había disfrazado, venía enmascarado, no daba su real identidad, ni se presentaba realmente lo que realmente era o es. Cuidado con eso. Dice el versículo 12: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Ahí está luego un supuesto gran milagro, pero un milagro mentiroso. Dice aquí: la primera bestia fue curada de una terrible llaga. Y fue curada, fue sanada, donde que la gente era arrastrada a adorar a la bestia. Y miren lo que dice el versículo 13: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire, milagrazo. ¡Qué milagrazo! ¿Quién no se va a dejar llevar por este tipo de milagros? ¿Quién no se va a dejar llevar por estos milagros realmente tan grandes, tan extraordinarios y sobrenaturales? ¿Quién puede hacer esto? No cualquiera puede hacer esto. Pues el enemigo, la bestia, el anticristo, va a hacer esto para engañar a la gente, para arrastrar a la gente a seguirlo a él a la perdición. Dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Por las señales, por los milagros, por las supuestas maravillas y milagros y señales que él va a hacer, la gente será arrastrada, porque será confundida, será engañada. Por eso hoy Dios nos habla y nos dice: cuidado y alerta, atención, mucha atención. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar. No todos los milagros que se llevan a cabo a lo largo y ancho del mundo son de Dios ni vienen de parte de Dios. No todos. No generalicemos. No vamos a generalizar. No vamos a decir que todos los milagros son hechos por el enemigo, por el diablo. No, pero tampoco no todos los milagros que suceden vienen de parte de Dios y son de Dios. No todos. Necesitamos discernir. Necesitamos distinguir. Vuelvo a repetir algo muy importante. Los milagros de Dios siempre van a venir respaldados y acompañados por los frutos del Espíritu Santo. Van a venir acompañados de comunión con Dios, de oración. Van a venir acompañados de santidad completa, por dentro y por fuera. Van a venir acompañados de consagración plena, real y total a Dios. Van a venir acompañados de sumisión y de obediencia a Dios. Porque si se llevan a cabo milagros, pero quienes los hacen o donde se llevan a cabo, la vida se vive como se les da la gana, como les parece o como creen o como quieren, y no ajustados a la palabra de Dios, entonces si en esos lugares se dan milagros y no ajustan a la palabra de Dios, entonces ahí hay mucho que desear. Ahí hay mucho que preguntar. Eso es algo muy importante. Puede que esos milagros no sean genuinos de parte de Dios. Puede que esos milagros no vengan de parte de Dios. Puede que esos milagros no vengan de Dios ni sean de Dios y vengan con un propósito de parte del mal para confundir, engañar y arrastrar a la gente a seguir en la mentira, y a los que están en la verdad arrastrarlos a la mentira también. Cuidado y mucho cuidado.
Por eso dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la vida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Mire qué milagrazos, milagrazos sorprendentes, milagrazos emocionantes, milagrazos dignos de admirar a simple vista. Dice, y hará que cualesquiera que no adorase la imagen de la bestia sean muertos. Aquí es donde nos damos cuenta que aquí ya empieza el punto cuando quien se resiste y no quiera seguir a la bestia y no quiera seguir al anticristo, y quien esté en contra de ella y de lo que hace ella, dice que van a ser atacados y van a ser hasta muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y a los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Mire, y hace milagros, hace señales, con el fin de arrastrar a la gente, y ahora les pide que se pongan su marca para asegurarlos y para confirmar su perdición y con su condenación. O sea que el enemigo es astuto. Va a tratar de arrastrar a la gente a las almas con señales y milagros. Mentirosos, aclaro. Y después de llevarlas tras sí, las va a asegurar. O sea que los milagros, las señales, los va a ocupar como anzuelo, como gancho, como decimos, para jalar a la gente, jalar a las personas, jalar a las almas. Y una vez teniéndolas ya en el anzuelo, una vez habiéndolas apresado, una vez habiéndolas engañado, ahora sí las quiere asegurar con él para el infierno, para el lago de fuego. Por eso mucho cuidado. Dice, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Mire qué terrible. Y hacía que a todos, a los pequeños, a los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. Cuidado y mucha atención. No todos los milagros son de Dios y vienen de parte de Dios. No. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos arrastrar simplemente por milagros. Examinemos los milagros, examinemos los hechos, examinemos los comportamientos, examinemos las acciones, examinemos los frutos y dejémoselo a Dios. Y dejemos que Dios sea quien decida por nosotros y no decidamos por nosotros mismos. Quiero dejarlos con lo que dice San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Versículos 21 a 23. Miren lo que dice San Mateo capítulo 7, 21 a 23. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice el 22, algo tremendo, algo aterrador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, aquí está algo muy importante, que lamentablemente casi todos quienes logran hacer milagros, casi nadie dice hacerlos en nombre del diablo, en nombre del enemigo, en nombre de Satanás. No, creo que muchos no lo aceptarían o no lo aceptaríamos. Siempre se ha tomado como escudo el nombre de Dios. Se ha tomado como para engañar a la gente, para disfrazar el engaño. Al engaño se le ha puesto lamentablemente el nombre de Dios por enfrente,
para hacer creer a la gente que eso es de Dios. Pero cuidado con esto. Dice aquí el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Miren, aún a Dios le van a decir: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Aquí está claro, hermanos. Esto es serio. De verdad que esto es aterrador. Esto es estremecedor, de verdad. Por eso no nos dejemos llevar por simples milagros, aunque parezcan tan grandes y parezcan tan admirables y se vean tan sobrenaturales. No nos dejemos llevar simplemente por eso. No nos dejemos llevar por las emociones de lo que vemos. No nos dejemos emocionar por lo que vemos. No, hermanos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está un punto muy importante. Los milagros genuinos de Dios, que vienen de Dios y de parte de Dios, vienen acompañados de llevarse a cabo en quienes son usados para hacerlos. Se ve reflejada en ellos, en ellas, se ve llevada a cabo genuinamente la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a repetir: los milagros que realmente vienen de Dios vienen acompañados de obediencia a Dios. Los milagros que vienen de parte de Dios, no hay duda que vienen respaldados por la palabra de Dios, y detrás de ellos su fruto es salvación, convencimiento, conversión y salvación y vida eterna. Si no para todos los que los miren, para algunos por lo menos. Pero Dios hace milagros con ese fin, de convencer y convertir las almas a Él y atraerlas hacia Él, para salvarlas, para libertarlas, para asegurarlas para el reino de los cielos. Pero cuidado, el enemigo todo lo contrario. El enemigo, cuando hace milagros, es para engañar, confundir y para perder las almas con él en el infierno, en el lago de fuego. Dice aquí: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, echaron fuera demonios en nombre de Dios. Hicieron muchos milagros en nombre de Dios, pero realmente no. Esos hombres, esas mujeres no eran de Dios. Tomaron el nombre de Dios como escudo. Tomaron el nombre de Dios como máscara. Pero la realidad era que esos milagros no sucedieron por parte de Dios, ni se llevaron a cabo de parte de Dios. Esos milagros sucedieron en nombre del enemigo, en nombre de la mentira, en nombre del mal, para engañar, confundir y arrastrar a la perdición. Miren lo que dice el versículo 23, la respuesta de Jesús, la respuesta del Señor en aquel día. Dice: y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Oiga bien. Por eso le repito, los milagros que realmente, genuinamente vienen de Dios y de parte de Dios, vienen acompañados de una vida pura, limpia y santa y agradable delante de Dios, de una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es así, hay mucho que decir, hay mucho que desear, deja mucho que desear, y quedan preguntas en el aire que nos deberían de llevar a no dejarnos arrastrar por todo eso que queda con preguntas en el aire. No todos los milagros que se llevan a cabo a lo largo y ancho del mundo son de Dios y vienen de parte de Dios. No nos dejemos engañar. Vuelvo a repetir: a Dios hay que buscarlo, hay que seguirle, hay que servirle, con milagros y sin milagros. Si hace milagros, gloria a Dios. Si no hace milagros, gloria a Dios. Hay que seguir con Él, hay que seguirlo a Él. Lo importante es caminar con Él para que al final seamos salvos con Él y estemos con Él en el cielo, a salvo. Esto es lo importante. Los demás milagros, después del milagro de la salvación, de la vida eterna,
Los demás milagros son lo de menos. Y los demás milagros, si Dios quiere y le place, nos los dará por añadidura. Pero principalmente que nos dé los principales. El principal milagro que es la salvación. El principal milagro que es el perdón de nuestros pecados. La liberación de los mismos. El principal milagro es la transformación de nuestras vidas. El milagro es que nos dé una vida nueva y que andemos en novedad de vida. El milagro es que nos dé la esperanza real y viva de la salvación de la vida eterna. El milagro es que cuando Cristo venga y nos llame a cuentas, nos vayamos con Él al cielo. Aunque no hayamos visto tantos milagros de sanidad. Sí, vamos a procurar los milagros de sanidad y de otra índole, pero vamos a procurar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, como dice en Mateo 6:33. Amados hermanos, les digo con el mensaje, reflexionemos, profundicemos y no nos dejemos arrastrar por el engaño, el error, la mentira, que vienen tan disfrazados, que no son tan fáciles de distinguir así a simple vista. Por eso busquemos la iluminación y la revelación del Espíritu Santo para que podamos realmente tomar decisiones correctas, determinaciones correctas, y que no seamos confundidos en engaño por el enemigo, porque la confusión y el engaño en el mundo está terrible, porque está demasiado disfrazado y se parece a la verdad, se parece a lo bueno, se parece a Dios y a lo de Dios. Dije se parece. Necesitamos una lupa espiritual con demasiado aumento para poder distinguir la realidad y la verdadera identidad de lo que tenemos enfrente, y de lo que nos habla, y de lo que oímos, y de lo que vemos, y de lo que se nos ofrece. Necesitamos la visión plena y real del Espíritu Santo, la revelación plena, real y clara del Espíritu Santo, la revelación divina de Dios. Y aquí tenemos la revelación de Dios, la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo, lo que venga, lo que se nos presente, pasémoslo por el sedazo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo aprueba, adelante. Tomémoslo y hasta metámoslo al corazón y llevémoslo con nosotros. Pero si lo que se presenta delante de nosotros, lo que vemos y oímos, lo que nos ofrece, al pasarlo por el sedazo de la palabra de Dios y que la palabra de Dios no lo apruebe, hay que rechazarlo rotundamente. Dijo el apóstol Pablo, hablando en una de sus cartas: examínenlo todo y solo retengan lo bueno. Lo malo, deséchenlo, rechácenlo rotundamente. No le den lugar en su vida. Seamos sabios y sepamos abrir el corazón a Dios y a lo de Dios, a lo bueno de verdad. Y cuando venga el enemigo y el mal, el engaño, la mentira, la falsedad, todo lo contrario a Dios, cerremos el corazón y rechacemos todo eso, porque nuestro corazón solo debe haber lugar para Dios y lo bueno, para Dios y lo de Dios, porque solo con Dios, la verdad, que estamos bien seguros hoy y por la eternidad. Solo con Dios y en Dios estamos a salvo. Fuera de Dios estamos perdidos. Pero Dios quiere que estemos con Él y que nos quedemos con Él, porque estar con Él es mucho mejor, dijera Pablo. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Si usted quiere y puede, comparta este mensaje, este video, que otros más sean alertados, avisados, y otros más sean llevados a reflexionar, y otros más sean llevados a tener cuidado y mucho cuidado y prestar mucha atención, que no acepten a la ligera y que no rechacen a la ligera, que todo, absolutamente todo lo que venga a sus vidas, lo pasen y lo pasemos por el sedazo de la palabra de Dios. Y lo que Dios y su palabra nos apruebe, será aprobado y acepto por nosotros. Lo que Dios y su palabra rechace rotundamente, nosotros también lo rechacemos rotundamente. Dios les bendiga a todos y les guarde a todos. Hasta la próxima, si Dios nos concede, si Dios nos presta la vida, nos vemos y oímos en otra ocasión por aquí, en otro video. Y si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos, porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Preparémonos, viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo todos los días la voluntad del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén, 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 amén.